Un saludo cordial a todos los doctorantes participantes en la sesión 3 del módulo Gestión y Administración Gerencial de Proyectos aplicando la metodología del PMI. En la presente sesión vamos a desarrollar el estudio de mercado. Las metas a lograr al concluir la presente sesión es que el doctorante debe analizar en 3 instancias, a saber: aceptar, rechazar o postergar la iniciación de un proyecto de inversión ante un determinado escenario en forma consensuada. Deberá demostrar sus competencias para defender su posición fundamentada respecto al óptimo momento de iniciar un proyecto bajo la guía del PMI. El doctorante elabora el análisis FODA, resaltando el papel que juega el SEO en la organización. La importancia del estudio de mercado está en que recoge toda la información sobre los productos o servicios que supone suministrará el proyecto y porque aporta información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto de inversión. Las actividades a desarrollar en la presente sesión son el foro de discusión, basada en la pregunta ¿por qué es importante el estudio de mercado en los proyectos de inversión? No olvidar que cuando tomamos referencias bibliográficas hay que incluir en base a las normas APA. Como segundo aspecto tenemos la tarea: realizar el estudio de mercado de su proyecto de inversión, que consiste en que hay que desarrollar el estudio de mercado de nuestro proyecto de inversión, sea público o privado. Este estudio de mercado debe respetar la estructura de un estudio de mercado que justifique el proyecto. Y por último, el examen final, que estará en la plataforma de la universidad. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. Un proverbio Zeus. El estudio de mercado, mejor conocido y definido como investigación de mercados, es una herramienta mediante la cual recopilas datos e información para posteriormente analizarla y llegar a conclusiones importantes. La investigación de mercados son sistemáticas y permite tomar decisiones importantes, disminuyendo tu margen de error al emprender. La Asociación de Marketing define la investigación de mercados como la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios. La definición más completa de estudio de mercado está en el Código Internacional I, la cual manifiesta la investigación de mercados, que incluye la investigación social y de opinión, consiste en la recopilación e interpretación sistemáticas de información sobre personas y organizaciones, utilizando métodos estadísticos y analíticos y técnicas de las ciencias sociales aplicadas para obtener nuevas percepciones o aportar elementos de apoyo a la toma de decisiones. Cuando se trata de proyectos privados, generadores de ingresos, el objeto del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y o servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta área geográfica y dado determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. Básicamente es determinar la demanda del producto o servicio en el mercado. ¿Qué es un proyecto privado? Los proyectos de uso privados pueden definirse
como instrumentos de decisión que orientan y apoyan el proceso racional de toma de decisiones. Permite juzgar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de la asignación de recursos, con el fin de determinar la rentabilidad socioeconómica y privada del proyecto, y en base a esta se realizará el programa de inversión. Pero si se trata de proyectos sociales, su estudio se orienta hacia la estimación de necesidades colectivas que tengan o no respaldo de un poder adquisitivo. En esto participa básicamente el Estado con sus intervenciones. Ahora veamos el análisis estratégico del mercado actual. En la actualidad, en el mundo moderno, el proceso de gestión empresarial se ha orientado a realizar a través de un proceso de gestión estratégica, basada en 4 aspectos fundamentales: los lineamientos estratégicos, el análisis estratégico, la identificación y formulación de estrategias y la elaboración e implementación del plan. Y cada una de estas líneas tiene un desarrollo base y fundamental para llevar a cabo un proceso de gestión estratégica, que tiene como objetivo desarrollar la visión empresarial orientada hacia el logro de los objetivos estratégicos. Del mismo modo, en la actualidad es necesario el manejar escenarios, y dentro de los escenarios está el de la incertidumbre estratégica. Esta incertidumbre estratégica nos va a permitir identificar la sensibilidad del mercado en base, por ejemplo, ¿cuán sensitivo al precio será el mercado? ¿Será reemplazada la tecnología actual? ¿Cuál será la demanda futura? Estas incertidumbres estratégicas nos van a permitir orientar a definir y plantear decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuando hablábamos del precio, si es sensitivo al mercado, la estrategia básica será de definir una decisión estratégica para mantener paridad de precio. O en contrario del nivel tecnológico, invertir en nueva tecnología. Las variables principales que intervienen en el mercado son básicamente 4 fundamentales: el producto, plaza, precio y promoción. Y cada una de estas repercute en los clientes meta a través del posicionamiento en la mente del consumidor. Lo que la empresa es de manejar cada una de estas variables óptimamente en beneficio de la empresa para lograr una rentabilidad adecuada. Ahora veamos las técnicas de proyección de mercado. Según Sapag-Nasir, nos indica, el resultado de una predicción se debe considerar solo como una medición de evidencias incompletas, basadas en comportamientos empíricos de situaciones parcialmente similares o en inferencias de datos estadísticos disponibles. Es una estimación del comportamiento de una variable en el futuro. Específicamente, se trata de estimar el valor de una variable en el futuro a partir de la información que se posee en el presente. Técnicas de proyección del mercado. Existen una diversidad de técnicas para proyectar información del mercado y que son de carácter subjetivo, modelos casuales, modelos de series de tiempo. Y cada técnica tiene un nombre y un uso determinado. Por ejemplo, en las técnicas de carácter subjetivo, tenemos a la técnica del método Delphi, el consenso de panel, pronóstico visionarios, analogía histórica. En los modelos
casuales, tenemos modelos de regresión simple, regresión múltiple, econométrico, encuestas de intenciones de compra y el modelo de insumo-producto. En los modelos de series de tiempo tenemos el método de mínimos cuadrados, el método logarítmico y el método exponencial. Y cada una de estas técnicas tiene un uso determinado y que se da de acuerdo a la característica del mercado que se está analizando y a la experiencia que maneje el investigador de mercado. Del mismo modo, debemos de manejar dos datos fundamentales dentro de un estudio de mercado: la inflación y deflación. ¿Qué es la inflación? La pérdida del valor adquisitivo de la moneda, el alza de los precios. Y la deflación es la baja de los precios, contrario al proceso inflacionario. Veamos las consecuencias de la inflación. Es la pérdida del poder adquisitivo. Cada vez nuestra moneda vale menos, perjuicio para los acreedores y una inflación diferencial. Todos los sectores no tienen la misma inflación, son diferentes: sector agricultura, sector pesquería, sector minero, etc. Cada uno maneja un diferente grado de inflación. ¿Y cuáles son las consecuencias de la deflación? Retrasa las decisiones de consumo e inversión, aumenta el valor real de la deuda, disminuye el valor de los activos, menos oferta de créditos, y la consecuencia sería la trampa de la liquidez. Evaluación social de proyectos. La evaluación social de proyectos determina la conveniencia de ejecutar un proyecto desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto. El Estado busca invertir los dineros públicos de tal manera que se haga un aporte a los objetivos socioeconómicos que a la vez buscan mejorar el bienestar de la sociedad. La razón de la evaluación social de proyectos son la búsqueda de la eficiencia en la asignación de los recursos y la equidad o justicia social a través de la distribución de ingresos y riqueza. En la evaluación social de proyectos se consideran 4 criterios básicos: el criterio de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Y cada uno tiene una definición y preguntas a realizar en cada ítem. Metodología en evaluación social. El análisis costo-beneficio permite determinar objetivamente los efectos directos e indirectos y externalidades que se tienen sobre el país debido a la ejecución de un proyecto. En el análisis se contemplan a los involucrados, a los factores y a los enfoques. Cada uno de los involucrados tiene su factor y tiene su enfoque. Por ejemplo, el involucrado gobierno tiene como factor a lo económico y su enfoque es la rentabilidad social. A los organismos operadores tienen como factor a lo financiero y su enfoque el momento óptimo. Los constructores tienen como factor lo técnico y como enfoque el tamaño óptimo. El beneficiario tiene como factor lo ecológico y como enfoque la localización óptima. Y los afectados tienen como factor a lo legal y como enfoque al incremento de eficiencia. Del mismo modo, existen otros parámetros para la evaluación social. Tenemos referencias de ciertos países. Por ejemplo, en Chile tienen un parámetro de los precios sociales para proyectos de transporte. En Colombia tienen las razones de precio social para obras físicas, materiales e insumos, maquinaria y equipo y otros costos.
En el caso del Perú, el parámetro fundamental es el precio social de los combustibles. El flujo de beneficios sociales netos se da a través de la diferencia entre los beneficios y costos sociales del proyecto a través del horizonte temporal del ciclo de vida del proyecto público. En la actualidad, es necesario que todo proyecto de inversión, público o privado, realice una evaluación del medio ambiente del proyecto, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad en lo referente al medio ambiente. El objetivo de la evaluación del medio ambiente del proyecto es prevenir situaciones de deterioro, estableciendo las medidas más adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos derivados de acciones humanas y proteger la calidad del ambiente. Definición de evaluación de impacto ambiental. Es un conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos en forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. Este pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida. Esto es fundamental dentro del impacto ambiental. Mantener el equilibrio biológico. Esto es uno de los grandes problemas a nivel mundial, donde las grandes potencias como Estados Unidos, Japón, no han querido firmar los convenios internacionales para poder realizar la evaluación de impacto ambiental de todo lo que ellos hacen a través de sus grandes experimentos. Ahora veamos las características de las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Cuándo son necesarias las evaluaciones de impacto ambiental? Cuando se trata de proyectos, cuando aportan información relevante al desarrollo de actividades, cuando el ambiente puede sufrir alteraciones significativas, cuando tiene valores merecedores de especial protección y cuando hay varias alternativas para emprender una acción. A nivel global, uno de los aspectos fundamentales es que ya existe un pronóstico que para los años del 2050 va a haber problemas con el agua. El agua se va a volver en el oro líquido. Es uno de los grandes problemas que viven sobre todo los países subdesarrollados. Cada vez disminuye la producción de agua. ¿Y cómo menguar ese impacto ambiental? ¿Cómo mejorar? Va a estar supeditado a políticas de Estado en que conserven el impacto ambiental en las unidades de producción de agua. Ahora veamos los contenidos más comunes de los estudios de impacto ambiental. Debe tener la descripción del proyecto, la definición de alcances y área de influencia, elementos del ambiente o línea de base, identificación y cuantificación de impactos, medidas de mitigación y compensación, prevención de riesgos y control de los accidentes, mecanismos de seguimiento y fiscalización y plan de participación ciudadana. Aquí hay que tener en cuenta que estos criterios son la base que debe de tener un estudio de impacto ambiental. Por ello, es fundamental que nosotros, como proyectistas, al momento de desarrollar los estudios de impacto ambiental, consideremos estos aspectos. Ahora veamos la valoración de una inversión. Es una planificación de las decisiones más importantes sobre el capital, la inversión y los gastos. Una inversión tiene como objetivo
la maximización del valor de la empresa en base a tres decisiones fundamentales. Una decisión de inversión que consiste en invertir en proyectos cuyo retorno sea como mínimo el costo de capital, basados en la tasa de descuento y los retornos. En la decisión de financiación consiste en escoger una mezcla de financiación que maximice el valor de los proyectos elegidos y se ajuste con los activos a financiar, en base a una estructura financiera y al tipo de financiamiento. Y las decisiones de dividendos, si no hay suficientes inversiones que rindan el costo de capital, se le regresan los fondos al accionista, en base a cuánto efectivo y en qué forma. La valoración de una inversión determina el valor de una empresa a través del valor presente de los flujos de caja proyectados. Permite capturar el crecimiento de la empresa en el futuro. Tiene que sustentarse en el desempeño histórico y utilizar supuestos objetivos. Supone control de la empresa y de sus flujos de caja por parte del accionista. Supone que la empresa paga a sus accionistas cualquier excedente de caja después de las inversiones necesarias en capital de trabajo y activos fijos. Para la valoración de una inversión existen técnicas, tales como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad o beneficio-costo y el tiempo de recupero. El valor actual neto, el VAN, es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. La tasa con lo que se descuentan los flujos representa el costo de oportunidad. El VAN mide en moneda de hoy cuánto más rico será el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento. El COT es el costo de oportunidad que para el inversionista que tiene el capital que piensa invertir en el proyecto es la rentabilidad efectiva de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. El VAN es igual a los flujos de efectivo a través de un horizonte temporal sobre 1 más la tasa elevado al tiempo menos la inversión inicial. Y si el VAN es mayor que 0, el proyecto es rentable. Si el VAN es igual a 0, el proyecto es indiferente. Y si el VAN es menor que 0, el proyecto no es rentable. Ahora veamos la fórmula de calcular el VAN utilizando el Excel. En el Excel ubicamos la función insertar y buscamos el VNA. Aceptamos. Luego, en los argumentos de función, colocamos en tasa la tasa que vamos a trabajar. En los valores ubicamos en base a la fila del flujo de caja, de la inversión y los flujos en efectivo, y aceptamos, y cuyo resultado nos da el valor actual neto o VAN. En este caso, en este ejemplo, nos da la suma de 25.771.579 unidades monetarias. Ahora veamos el otro indicador, la tasa interna de retorno o TIR. Mide la rentabilidad promedio que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Se define como la tasa de descuento que hace 0 el VAN de un proyecto. El proyecto será rentable si la TIR es mayor que el costo de oportunidad. La TIR no toma en cuenta el dinero que se retira del negocio cada periodo por concepto de utilidades, sino solamente el que se mantiene invertido en el proyecto. Matemáticamente,
el cálculo de la TIR es de la siguiente manera. La sumatoria del flujo de fondos de un tiempo 1 al tiempo n es igual al flujo de fondos del periodo t entre 1 más la tasa de corte que hace el BAN igual a 0 menos la inversión inicial. El criterio de decisión de la TIR. Un proyecto es rentable cuando la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. El TIR mayor que el COT. La rentabilidad del proyecto es superior al mínimo aceptable. El proyecto debería ser aceptado. Si el TIR es igual al COC, la rentabilidad del proyecto es igual al interés que recibiría al invertir dicho capital en la mejor alternativa. El proyecto es indiferente. El TIR menor que el COC, la rentabilidad del proyecto es menor a la mejor opción alternativa. El proyecto debería ser rechazado. Del mismo modo que hallamos el BAN, ahora vamos a calcular la TIR utilizando el Excel, ya con los datos teniendo nuestro flujo de caja en una hoja del Excel. Vamos al rubro insertar función y buscamos la famosa TIR. La aceptamos. En argumentos de la función nos va a pedir los valores y nos ubicamos en la fila del flujo de caja, donde tenemos los resultados de la inversión inicial y los flujos de efectivo. Le damos Enter y nos da como resultado que la TIR de este flujo de caja es 45,01%. El ratio beneficio-costo, también conocido como relación beneficio-costo, compara directamente los beneficios y los costos de un proyecto para definir su viabilidad. El ratio beneficio-costo es el cociente entre el valor absoluto de los beneficios y los costos actualizados al valor presente. Si beneficio-costo es mayor que 1, esto indica que los beneficios son mayores que los costos. En consecuencia, el proyecto será aceptado. Si el beneficio-costo es igual a 1, significa que los beneficios igualan a los costos, no hay ganancias. El proyecto es indiferente. Si el beneficio-costo es menor que 1, muestra que los costos superan los beneficios. En consecuencia, el proyecto es rechazado. Ahora veamos los parámetros competitivos que están en el mundo global en la actualidad. Alvin Toffler manifestaba que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que puedan aprender, desaprender y reaprender y no puedan manejar estas tres variables. Ojo, muchos decimos, analfabeto es aquel que no sabe leer y escribir, pero en este siglo serán aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Eso es fundamental. Por ejemplo, hasta ahora las universidades a nivel de Latinoamérica mantienen una filosofía que la universidad se debe manejar solamente en 4 paredes. Pero vemos que hay universidades emprendedoras como la UVJ que ya ha eliminado que un aula es 4 paredes. Un aula es global, es universal, tal como ustedes están desarrollando este doctorado. Por lo tanto, estos parámetros competitivos en la actualidad se deben de manejar a nivel global, a nivel empresa, a nivel Estado y a nivel universidad. En los inciertos y cambiantes entornos actuales, se ha tornado a gestionar 3 parámetros: la anticipación, la adaptación y la actuación en los entornos. Que debemos anticiparnos a lo que pueda suceder, hay que ser proactivos.
La adaptación, adaptarnos a los cambios rápidamente. La actuación en los entornos, el manejo de escenarios. Esto es fundamental en la economía globalizada. Las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter es un análisis completo de la empresa, con el objetivo de saber en dónde se encuentra ubicada respecto a la competencia en el momento. Las 5 fuerzas nos dicen cómo usar la estrategia competitiva a nuestro favor y además de determinar la rentabilidad que podemos tener en el mercado en un plazo determinado. Las 5 fuerzas de Porter manejan con su sistema de identificar a toda la competencia, desde el más grande hasta el más pequeñito. Definir el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza de nuevos ingresantes y la amenaza de productos sustitutos. Este instrumento es necesario realizarlo en toda empresa para poder determinar la estrategia competitiva a seguir. Otro instrumento que se maneja es el famoso FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde vamos a ver factores internos y factores externos de la empresa, lo cual nos indica y nos conlleva a identificar ciertos factores externos favorables y negativos y ciertos factores internos positivos y negativos de la empresa. Una forma de presentar la matriz FODA es la que tenemos a continuación. Los factores internos, donde hacemos la lista de fortalezas y la lista de debilidades. Mínimo debemos de realizar 10 fortalezas y 10 debilidades. En los factores externos, la lista de oportunidades y la lista de amenazas, un mínimo de 10 en cada una de ellas. En el cruce de la matriz tenemos la matriz fortaleza-oportunidad, que se transforma en el maxi-maxi y es la estrategia para maximizar las fortalezas y oportunidades. Lo que concierne a una debilidad y una oportunidad es un mini-maxi. Es la estrategia para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. En la lista de fortalezas y amenazas es el maxi-mini, es la estrategia para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. En la lista de debilidades-amenazas es mini-mini, es la estrategia para minimizar las debilidades y las amenazas. Aparte de ello, en la actualidad también ya hay otro instrumento que se está manejando, es el famoso FODA matemático, donde todas las fortalezas, todas las debilidades, todas las oportunidades y todas las amenazas compiten para determinar y ir generando valor a la empresa. Del mismo modo, se les adjunta a ustedes un FODA competitivo en PDF y un FODA competitivo en el Excel. Ese FODA les va a permitir a ustedes manejar las variables, solamente cambiar, por ejemplo, las fortalezas, las debilidades de su sector, de su empresa, y del mismo modo las oportunidades y amenazas, y también en los porcentajes, y ahí les va a plantear el cuadro, qué es lo que deben hacer. Se les sugiere revisar para su trabajo respectivo. En la próxima semana se revisará el estudio técnico del proyecto, donde ya vamos a desarrollar estimación de equipos, obras físicas,
personal, insumos, tamaño de planta, la localización de la planta, técnicas de estimación de costos usando estándares, factores combinados, factor exponencial y factor simple. Hay que tener en cuenta que todos los estudios de un proyecto de inversión deben ser minuciosos. Por lo tanto, nosotros estamos propensos a contribuir con ustedes en su formación de doctores y cualquier consulta pueden hacerlo a través de la plataforma de la Universidad Benito Juárez y gustoso yo estaré haciéndoles llegar información que ustedes necesiten para desarrollar sus proyectos públicos o privados. Una sugerencia es que ya vayan trabajando en equipo, a pesar que nos encontramos en realidades diferentes, en países diferentes, pero con la tecnología actual podemos comunicarnos y desde ahí ya trabajar en equipo. El conocimiento es universal y por lo tanto yo les sugiero hacer ese trabajo para poder ya mantener una red de comunicación a través de todos los doctorantes que están en estos grupos desarrollando esta asignatura. Concluyendo, quiero agradecerles por su participación y decirles, una persona puede hacer la diferencia, así que todos deberían intentarlo. John F. Kennedy. Sin antes decirles lo siguiente, que tenemos trabajos que realizar y por lo tanto no podemos descuidar que todo tiene un puntaje, por favor. Cuiden sus puntajes que tienen a través de, tenemos los trabajos, las tareas y los foros y los exámenes.